Profe, nos tiene tirria a nosotros los de estática, ¿no? ¿Por qué? Claro, a los de termo sí les dice, ay, tranquilos para que descansen este fin de semana, no les voy a dejar nada. Pero como somos los de estática, sí, le voy a dejar trabajo. Y profe, no. Perdón, su merced sabe, les dije que van a hacer trabajo. Yo no dije que les voy a dejar trabajo para el fin de semana. Van a hacer unos ejercicios durante la clase y me van contando si tienen dudas. Ah, bueno, profe, así sí. Bueno, está bien. Irene, Hay que dejar hablar, hay que escuchar. Irene, sí, Irene. Uy, ¿quién fue el que me habló, Kevin? Uy, cuidado la chancleta. Porque Irene está armada. Irene está armada. Soy súper... Desarma tu corazón. Con ella cuando no. Uy, James. Listo. Entonces vamos a trabajar hoy la sección 5.4 cuando tenemos dos miembros y tres fuerzas. ¿A qué se refiere esto? Básicamente tenemos dos partes que tienen una unión debido a una sección, puede ser de una platina o puede ser de un cable, los cuales pues lo que hacen es aplicar como tal, lo que hacen es como tal aplicar la fuerza cambiándola de un sitio al otro. ¿Bien? Perdón, un momento. Bien, listo. Entonces, en ese caso, hablamos miembros de dos fuerzas cuando las fuerzas se aplican a solo dos puntos en un elemento. Y el elemento se le llama miembro de dos fuerzas. Entonces, en este caso, como nos damos cuenta aquí, está el punto A, punto B, en esta, digamos, en esta sección de una grúa. Y entonces, lo que está haciendo como tal es la aplicación de la fuerza. La fuerza, digamos en este caso, aunque tenga sentido diferente, la hacemos como si fuera sobre una sola línea, ¿sí? De tal forma que se transfiere la fuerza, por ejemplo, que esté en A, se transfiere a B en las mismas condiciones, ¿listo? ¿Qué hay que tener en cuenta? Básicamente que aquí se requiere que la fuerza resultante sea cero y que los momentos tanto en A como en B sean iguales a cero. ¿Sí? Sí, más o menos. Esas figuras están como todas raras. No, básicamente esto es digamos que una especie de, como si fuera un lazo, ¿sí? Que une las dos, pero es un elemento mucho más fuerte, ¿no? Estamos hablando de una parte metálica por lo general. Eso se le llama también un eslabón. Ok, un eslabón. O sea que no hace parte de esa gráfica, no hace parte de la imagen. No. Porque... Es para tener en cuenta cómo son las fuerzas. O sea que okay, estamos tratando de indicar que si nosotros listo. hacemos una fuerza en A, esta fuerza se transfiere como si fuera en una línea recta hacia B. Ok, listo, profe. Clarísimo. Sí, señor. Bueno, tengan en cuenta lo que está abajo, ¿no? Entonces, primero, que la fuerza resultante sean cero. Segundo, que el momento en A sea cero. Y lo tercero, que el momento en B sea cero. ¿Listo? Y ahora cuando hablamos nosotros de miembros de tres fuerzas o elementos de tres fuerzas, ¿listo? Es cuando nosotros aplicamos sobre un cuerpo, pues tres fuerzas que están sobre el mismo plano, ¿listo?
y por lo menos 2 de ellas son concurrentes, es decir, que al realizar esas fuerzas, digamos que unas con otras se van a eliminar, pero quedarían como tal algunas fuerzas ejerciéndose en el mismo sentido. ¿Listo? ¿Qué tenemos en cuenta aquí en este caso? Fijémonos que la fuerza 1 y la fuerza 2, si nosotros vemos, se intersectan en algún sitio con la fuerza 3, de tal forma que este sería el punto donde nosotros esperaríamos que se hiciera la rotación, o con respecto a ese punto, que se hiciera la rotación. En ese caso, pues lo que vamos a tener nosotros es que el momento generado en ese punto, o lo que buscamos para que sea equilibrio, es que el momento en ese punto sea igual a 0. Sí, señor. Listo. Bueno, vamos a revisar un ejemplo. Perdón. Un momento. ¿Ven mi pantalla, chicos? Ahí está cargando, profe. Sí, ya se ve. Sí, Listo. señor. Sí, se ve. Sí, señor. Ok, vamos a tener nosotros que esto es un modelo, por ejemplo, de un freno de mano. ¿Listo? Entonces se tiene una palanca ABC que está articulada y se conecta con un eslabón entre los puntos C y D. ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros llamamos como tal. El eslabón sería este elemento que une los dos puntos. ¿Listo? Esto sería el eslabón. Y tiene un punto A donde se hace como tal la rotación. ¿Listo? Pues dice que si el peso es insignificante de todo el sistema, determine la fuerza del pasador sobre la palanca A. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, tengan en cuenta que este está en el libro, pero vamos a tratar de irlo explicando poquito a poquito para que lo entendamos muy bien. ¿Listo? Bueno, teniendo en cuenta el sistema que encontramos aquí, ¿listo? Tenemos una fuerza de 400 newton y es la única fuerza que nos está indicando. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a tener nosotros unas fuerzas que se ubican en este punto, en el punto B, ¿listo? Es debido a un pasador, y en el punto A debido a un pasador también. ¿Listo? Entonces, pues esas fuerzas, digámoslo como tal, vamos a pasar acá, podemos decir que si revisamos las tres fuerzas concurren en un mismo punto. ¿Sí vemos? Entonces, la fuerza de 400 newton, la fuerza que se hace sobre el pasador, y la fuerza, el pasador B, y la fuerza que se hace sobre el pasador A. ¿Listo? Entonces, Sí, señor. ¿qué tenemos en cuenta nosotros? El elemento que nosotros llamamos eslabón, ¿listo? Estaría conectado en este punto, ¿cierto? Sí, señor. Y BD esa dice. fuerza es que sería el que está arriba, y esa fuerza se transfiere, ¿listo? En forma, digamos así, paralela entre los dos puntos, uniéndolos con una línea, ¿bien? Y se transmitiría entonces hacia el punto D, formando como tal toda la cadena. ¿Listo?
Sí, señor. Bueno. Teniendo en cuenta el sistema, pues ya sabemos que este ángulo de acá es de 45 grados porque estaba en nuestro sistema, ¿listo? Pero vamos a determinar este ángulo que se encuentra aquí. Para determinar ese ángulo, pues nosotros ya sabemos que la tangente de teta debería ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si nosotros miramos ese triángulo rectángulo como este que encontramos aquí, ¿listo? Este que encontramos aquí. Bien, perdón, que aquí me queda más difícil en este caso. Bueno, vamos a tener nosotros que este cateto sería de 0.7 y este cateto sería de 0.4. Teniendo en cuenta este ángulo, entonces tendríamos que esto es 0.7 sobre 0.4. Bien, y pues tendríamos que hallar la tangente a la menos 1 de ese 0.7 sobre 0.4 para que nos dé el valor del ángulo. Bien. Entonces ahí tendríamos que encontrar tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de 1.75. Y eso nos daría Profe, disculpe, es que me perdí. Ese es 1.75, ¿de dónde lo sacas, por favor? de la división de 0.7 dividido 0.4. Bien. Gracias, profe. Y la tangente a la menos 1 nos daría 60.25 grados. Sí. 60.25. Sí, señor. Ok. ¿Listo? Bueno, si tenemos eso claro, pues tenemos que tener en cuenta nosotros las sumatorias de las fuerzas en el eje X y la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Recordemos que pues nos tienen que dar igual a 0 para que el cuerpo como tal esté en equilibrio. Si miramos entonces nosotros las fuerzas y las descomponemos, voy a colocarla en otro color para que las descompongamos. Entonces tendríamos esta fuerza, ¿cierto? Ejercida aquí y en este sentido, ¿cierto? Y esta fuerza A tendría una componente en este sentido y una componente en este otro sentido. Buenas noches, bienvenidos al Show Caracol. El humorista Uy, Show Caracol. a sus 72 años enfrentaba un Irene, bájele. hospitalizado durante Profe, lo siento. No te preocupes. Listo. Entonces tendríamos, si miramos las fuerzas que aplicamos aquí, tendríamos en X la fuerza de 400 Newton, ¿listo? Más la fuerza A, que pues como ya hallamos el ángulo, esa debería ser, con el respecto a este ángulo, debería ser coseno de 60,25 menos la fuerza F, que sería coseno de 45 grados, y esto debería ser igual a 0. Sí, señor. Listo. Ahora con respecto a las fuerzas en Y, entonces tendríamos esta fuerza y esta fuerza únicamente. Entonces tendríamos la fuerza en A
que estaría dada con el seno de 60,25 menos la fuerza F, que estaría dada con el seno de 45 grados. ¿Cierto? Sí, señor. Bien, ¿cómo hallo entonces este valor? Profe, es decir que no tomamos en cuenta nada del punto B, puesto a que ambas se eliminan, ¿sí? Del punto B, BD, o sea, tú me estás hablando del elemento, de este Sí, elemento en de el arriba. punto B, de BAD no tomamos en cuenta nada, puesto a que, digamos, eso es lo que usted explica ahí. Eso, Sí, eso, claro, eso. estas dos se eliminan. Ok. Bien, eso quiere decir que aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿cierto? FA y F. FA y F, muy bien. Entonces, si miramos, bueno, voy a dejar esto un poquito más cortico. Bien, esto nos daría, voy a dejarlo así, 0.49 FA menos 0.707 F igual a menos 400, ¿sí? Y el otro, Espere, profe, me perdí. ¿Qué hizo ahí? sacar el coseno. Ah, ok, listo. Es que te entendí que iba a hacer una cosa, pero no pensé que ya estaba desarrollando. No, únicamente estoy aquí haciendo Ah, ok, listo. 36 FA menos 0.707 F igual a 0. ¿Listo? Bueno, entonces esto lo podemos hacer por cualquier método de solución de sistemas de ecuaciones. Y lo que voy a hacer en este caso es multiplicar la segunda ecuación por menos 1 y sumar con la otra. Entonces, si yo hago eso, esto me quedaría menos 0,86 FA más 0.707 F igual a 0, ¿cierto? Con eso, como los dos son iguales, pero cambian de signo, este con este se cancelan y nos quedaría 37 Sí, profe. igual a menos 400. Con lo que FA nos estaría dando 400 sobre 0.37. Ambos negativos, como ambos son negativos, se cancelan y queda positivo. Listo. Y entonces, para mi caso, FA me daría 1081 newton. ¿Listo? ¿Entendido de dónde lo saqué el FA? Sí, profe, despejó. Listo. Ahora tengo que encontrar F. Para encontrar F, pues puedo coger cualquiera de las dos ecuaciones reemplazando este 1081. Entonces voy a coger la primera ecuación, 0.49 por 1081. ¿Listo? Voy a pasar el 400 para acá. Igual a 0.707 F. Entonces cambié de sentido esos dos. Entonces, esto nos daría 529.69 más 400
Y esto entonces al final nos daría que F debería ser igual a 1207. ¿Sí? Al ponerse a disposición del mandatario, mencionando unos números. Pero, profe, no, profe, no me da ese resultado. A mí tampoco me da eso, profe, me da ¿Cuánto te da? 928.98. 900, no, no puede ser. Profe, pero es que usted pasó el 0.707 Al otro lado pasa a sumar y luego ese a restar, ¿no pasa? 0.707. Ah, pero no porque está positivo, está negativo. Está negativo. El 0.7 yo lo veo positivo, profe. Aquí sí, claro, pasa al otro lado A negativo. A a restar, negativo. ¿no? No, está negativo, pasa al otro lado a sumar. Y cuando yo paso este, que está multiplicando, pasa a dividir. Mm, A ver, a ver. Matemática de primero. Todo número que esté multiplicando pasa al otro lado es a dividir, no a restar. Profe, pero sin embargo a mí me da 1314,9. Pero a mí me da 929.69, ¿sí? Sí, profe, a mí me dio también Y exacto 929.69. sí, me da 1314, sí, tienes toda la razón. Mm, ¿Listo? Bien. Entonces, esto era lo que nos estaban pidiendo a nosotros en el ejercicio. Encontrar el valor de F. ¿Listo? Sí, profe, un momento, por favor. Ok.
¿Listo? Sí, señor. Bueno, listo. El trabajo que vamos a empezar a desarrollar en clase, pues vamos a empezar con este ejercicio. ¿Perdón? Bueno, entonces, a ver, ¿cómo nos quedaría el diagrama de cuerpo libre para este caso? Entonces, recuerden lo que les dije la vez pasada. ¿Qué es lo primero que tenemos que tratar de, en nuestro caso, de generar? Pues un diagrama, ¿listo? Más o menos que tenga las mismas características, bien, perdón, y poder determinar sobre él las fuerzas y pues los valores que nosotros tengamos en ese caso, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. vamos a mirar. Bien, teniendo en cuenta los elementos que tenemos aquí, aquí tenemos un elemento que es una bisagra, entonces él generará una fuerza en este sentido y una fuerza en este sentido, ¿cierto? Como ese punto Sí, A11, señor. que este sería AX y este sería AY. ¿Listo? Ahora, nos dice que aquí, a 1 metro, se ubica una fuerza de 60 kilonewton. ¿Listo? A 1 metro de distancia de este punto. Y que esto, bueno, creo que me quedó como ilógico. Pero que esto nos quedaría 1 metro también del punto donde se está haciendo un momento, ¿sí? Que lo voy a llamar momento 1 y que es de 30 kilonewton por metro. Adicionalmente, aquí se está ejerciendo una fuerza, ¿cierto? Nuevamente, aquí tendríamos 1 metro, ¿bien? Y esta fuerza está a 3 metros de altura del punto donde nosotros vamos a trabajar. Esa fuerza no tenemos el valor, ¿bien? Pero entonces, en este caso, tenemos las componentes para hallar el ángulo, ¿cierto? Entonces tendríamos estas componentes que están aquí para poder determinar el ángulo, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Profe, ¿me explica una cosita ahí, por favor? sí, señora. ¿Cómo sé yo ahí que la fuerza no va, que la fuerza va hacia abajo y no hacia arriba? Ah, no, pues Em, denotamos, ella sostiene como tal de que no se mueva, ¿no? Entonces, si es ese punto, si es en este punto, la fuerza iría en este sentido, ¿listo? Y si es en este punto, la fuerza iría en el sentido contrario, ok, listo, ¿sí? profe, gracias. Siempre en ese sentido. Y Listo. entonces aquí vamos a tener que esta fuerza se descompone en una función t en x y una función que sería t en y. ¿Listo? Es necesario encontrar esa tensión. Entonces, háganle y me cuentan cómo les va. Entonces recuerden que empezamos por las fuerzas en X, las fuerzas en Y, y después determinamos nosotros
los momentos para poder, como tal, con las tres ecuaciones, hallar el valor de las incógnitas que tengamos. Listo, profe, un momento. Al hacer la sumatoria de momentos ahí, digamos, respecto a los 60 kilonewton, lo hacemos desde el punto A, ahí sería los 3 metros o solo 1 metro. Espera, no te entendí. Digamos, al momento de hacer la sumatoria de momentos, tengo la que son los menos 30 kilonewton por metro y el otro momento sería la de los 60 kilonewton. Ok. Entonces, Listo. Entonces, los respecto al punto momentos que A, tendrías tú, bueno, ten en cuenta, ¿no? Recuerda que este es hacia allá, ¿no? Allá es positivo, recuerda siempre. Entonces, se nos daría menos 30 newton. ¿Listo? La distancia al punto, a este punto, sería de 2 metros, perdón, el de 60, que iría hacia la parte de abajo, sería negativo también, y sería 60 kilonewton por, ¿son kilonewton o newton? kilonewton. Ok, bueno. El otro también es kilonewton, ¿cierto? Kilonewton por metro. Sí, señor. Y aquí tendríamos una distancia de 1 metro, ¿no? Bien. Y ahora los únicos dos torques que faltarían sería el de TX y el de TY, ¿cierto? El de TX está a 1 metro, pero el de TY está a 1 metro, pero el de TX
estaría a 3 metros. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿Me repite esa parte, profe? Este TX nos daría positivo, ¿sí? Por, y ese está ubicado a 3 metros, ¿cierto? Porque sería la distancia de aquí, esta distancia de aquí, ¿cierto? Sí, chicos. Sí, Y el profe, otro, pero y el otro que es TY también iría positivo, pero ese está al punto, estaría a 1 metro, ¿cierto? ¿Claro o no claro? Ahí más o menos. Cuéntame, Kevin, ¿qué es lo que no entendiste? No, sí, diciendo que pues apenas estoy tratando de resolver eso. profe, ¿por qué me está diciendo que en TX, porque me está diciendo que es positiva? Porque esta hace tratar de hacer giro hacia este lado y esta trata de hacer giro hacia este lado. Ah, sí, sí, tienes toda la razón. Pero no sería TX por 1, porque por 3 No, igual a la de Y. no porque resulta que esta, fíjate que es paralela, perdón, perpendicular es a este punto, ¿cierto? Y la distancia de aplicación sería de 3 metros, que sería la aplicación entre este punto de acá, ¿sí? Y el punto de acá, recuerda que obviamos este pedazo y lo llevamos como si estuviera aquí, ¿cierto? Sí, señor. Sí, se cogen las perpendicular. Bueno, tengan en cuenta aquí que TX sería igual a la tensión y como es en el eje X, estaría como cateto adyacente, que sería 3 sobre la hipotenusa que es 5. Y el TY sería entonces con respecto al opuesto, que sería Perdón. Profe, la primera tensión me da 34,62 y ya saqué la X y la Y. uy, estamos de un pilero, Cristian. Entonces el AX me da 20,77 y el AY 87,69. Muy bien. Sí, a mí me da igual. Muy bien. Estamos de una pilera. El juicio que uno acá encerrado, profe, toca estudiar porque si no. ¿Puedes de repetir cuántas veces la materia? Yo no he repetido estática. Eso me dijeron a mí, Cristian, que usted ya había Bueno, repetido. no, la vi solo una vez, pero la retiré en el primer semestre.
en el primer corte. Uy, Y ya, pero no lo había vuelto a ver. Y eso fue hace como 3 años. uy. Sí, porque yo me acuerdo. ¿No la empezó a ver conmigo por casualidad? No, yo la vi con Carol. Uy, sí, hace rato. Bueno, dudas. Yuribet llegó calladita y no dijo nada para que no le llamen la atención de llegar tarde, ¿no? Ay, profe, es que estaba comiendo. Dejé medio plato ahí. Ay, la clase. Qué cosas, ¿no? Una pregunta en la tensión en X da ¿Cuánto? 20.77 kilonewtons. Sí, puede dar eso, teniendo en cuenta la cantidad de decimales que tú hayas tomado. Pero sí, a los compañeros, ¿cuánto fue que les dio? Para confirmar si me quedó bien. A mí la sumatoria de fuerzas en X sí me da eso, 20,77. Bueno, ¿listo? ¿Ya pudieron hallar los otros valores? Entonces la tensión les debió haber dado 34.60 y qué? 2. 2. Listo. El AX debió haberles dado 20.70 y 75. 77. Listo. Y el AY debió haberles dado 87. A mí me dio 89. 89, 87. Pues. Yo, 87.69, profe. eso, yo Oh, tengo el mismo. Me quedó bien, no lo puedo creer. sí. Bueno, James, si no se ha dormido,
No, yo no estoy dormido, profe. No, Pero está sino tan que, callado que me da cosa que se duerma. no, para nada, profe. Yo de por sí casi no duermo, sino que me tocó borrar porque calculé un poco mal. Tengo una pequeña confusión, entonces por eso estoy ahí echándole cabeza, profe. Pero dormido no, yo casi no duermo. Hernán, Acá, profe, ya la hice, profe. Igual me dio. Juan Camilo, ¿dudas? No, profe, todo claro. Bueno, James, pilas, Irene, Sí, profe, estaré un poco más pendiente. Sí, Irene, tengo. fue, profe. uy, no diga eso. Bueno, Que eso fue que tenía sueño. sí, yo creo. Así de ahora no fui yo el que se durmió. Listo. Ahora vamos con este. Bueno, entonces aquí nos dice la pluma articulada de la grúa tiene un peso de 125 kilogramos y un centro de gravedad G. Si se sostiene una carga de 600 libras, determina la fuerza que actúa en el pasador A, ¿sí? Y la fuerza del cilindro hidráulico BC cuando la pluma está en posición postrada, es decir, cuando está en esa posición que vemos ahí. ¿Listo? Sí, señor. Luis, ¿volvió? Sí, profe, se me cayó el sistema, no sé qué pasó. Ok. Bueno, teniendo en cuenta eso, pues esto lo podemos, fijémonos que lo que nos interesa a nosotros corresponde a todo este sistema que se encuentra aquí, ¿cierto? Que sería un sistema en esta forma. Tenemos un pasador aquí, otro pasador aquí, ¿cierto? Y el peso que se genera en este punto y el peso que tendríamos aquí debido como tal al peso de la grúa. Entonces esto nos dice que son 125 libras. Aquí nos está diciendo que estos son 600 libras. Y tendríamos una fuerza, ¿listo? Que iría en este sentido, que sería la fuerza PC. Y tendríamos, como esto es un pasador, pues tendríamos nuevamente una fuerza en este sentido y una fuerza en este sentido. ¿Sí? Que a este punto, como es A, lo vamos a llamar AX y esta sería AY. ¿Cierto? Sí. Sí, señor. Bueno, ok. Nuevamente, tenemos que hallar la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en y los momentos que se generan para poder hallar como tal el valor.
¿Listo? Pregunta, ¿cuál sería nuestro punto para poder hallar como tal el momento? ¿Dónde está la fuerza a X y a Y? Exacto. Buenas. Aquí estamos, profe. Es que ya me da miedo que Irene se va. No, profe, tranquilo, aquí estoy contigo. Uy, gracias. Yo no te odio. Tú me odias a mí, que es diferente. Uy. Quien la oye dirá que es cierto. Bueno, listo, chicos. Un momento, Aún no, profe. profe. Hola, profe.
Chicos, tengo un problema. Sí, profe, sí. No se ve. Que se me fue la luz. Aló. ¿Se le quemó el arroz? Uy, Se te fue la luz. sí, Dios mío. El arroz. Yo estaba con el... Profe, yo entendí que se le quemó el arroz. No, ¿qué tal? Estaba con el computador y no con el computador porque estaba descargado. Entonces, pues les voy a recomendar una cosa. Había otros ejercicios para desarrollar. Entonces les recomiendo para que por favor Profe, no escucha bien. lo durante el fin de semana y lo revisamos la próxima clase. A ver cómo les fue. ¿Listo? ¿Qué ejercicios son, profe? 527 y 529. 527 y 529 que eran los que seguían en el desarrollo. ¿Listo? Ah, listo, profe, listo. Bueno, me toca dejarlos porque sé, de verdad. Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Profe, Gracias. Quito. Estoy aquí 5 minutos a ver si está luz. Chao, profe. Bueno, chao. Chao, profe, que estés bien. Muchas gracias. 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 Y entonces, Siendo sincero, estoy un poco perdido. no, pero mira que ¿Qué hubo, pelada? este tema está un poquito más fácil, ¿no? Se me hizo fácil. Sí, este tema es fácil, muy claro. Pues Está madre, muy... maldita sea, yo sí me perdí. James, toca clase con el profesor de tutoría. Vea que la noche me explicó y súper bien, que mela. ¿Con quién? Con Borges. Mela, ¿viste? Oiga, usted no cumple ni años, ¿no, hermana? No, Irene, ¿Con es que quién? no tengo celular para tomar foto, que se me dañó. Hágase la huevoncha. No, en serio, me tocó escribirle a James por Messenger para que me avisara lo que digan en los grupos de cálculo y eso. Sí. Cuidado, cuidado, y me regala una llamadita, me dice, oiga, Pero, compañerita. ¿cómo si es que tengo la sin cara acá en la mesa? Hasta mañana que me van a prestar ahí un carroncito para meterla y para menos recibir las llamadas. Ah, bueno. Y a ver si... De todas maneras, yo revisé los ejercicios que te había enviado y lo que yo te digo, o sea, ahí hacían falta algunas cosas y el profesor, ¿te acuerdas el procedimiento que te ayudó a hacer el profe? Sí. Ah, pues ahí, o sea, sí estaba bien, pero hay una manera de hacerlo un poquito más fácil. Lo de los moles para hallar la masa molar. Sí, no tanto eso. De hecho, hay en algunos que usted no necesitaban ni siquiera hallar la masa molar ahí. ¿En serio? Yo como me dijo el profe, hallé la masa molar y ya despeja y hacerlo otro. Sí, pero no porque ahí decía que la masa y listo. Usted tenía la masa. Y vea, hoy estuve todo el día también cacharreando esos ejercicios cuando dice no, que no son para recoger y yo, ay, estoy carenando. No, yo sí los hice todos, China, pero estoy segura de que me quedaron bien, China, porque yo le dediqué toda la tarde a eso. No, yo también desde la mañana. ¿Y sabe qué me tocó hacer? Como pensé que era para entregarme, me tocó hacerlo en Word, ecuación por ecuación, porque si no tenía celular para tomar foto. Imagínese cuánto me demoré pasando eso a Word. No, imagínate, Chino. Yo acabé mi cuaderno porque, por ejemplo, papi, dígale que estoy ocupadita, que estoy en clase, que ya ahorita la llamo. Qué pena. Por ejemplo, en el ejercicio, ¿en cuál fue el ejercicio que usted estaba buscando lo de los moles? En el 529, ¿queda? 5.9.
Que el profe, ay, sí, 5.9, 4.9, perdón. En el 4.9, lo que tocaba buscar era en las tablas, igual que está haciendo el profe. Exacto. Por ejemplo, lo del proceso politrópico, que indica el uso exponencial de los valores del calor específico del nitrógeno a la temperatura señalada. Y decía que era 180 grados, entonces usted se iba a la tabla Y y la buscaba, constante. Y ahí decía que K era igual a 1395 y que la constante era igual a 0.296. Lo que usted tenía que hacer normal para hallar la masa, pues era fácil porque se hallaba presión 1 por volumen 1 por la constante de los gases y F1, ¿no? Por F1. sí. Listo. Eso te daba la masa. Obviamente, esa temperatura tenía que pasarlas a Kelvin. ¿Las pasaste? Pues, ven, yo hice esos ejercicios en Word, se los voy a compartir por correo porque no les puedo tomar foto y tú me Pues yo dices, también se los compartí por correo a los otros para que los revisara, a ver si de pronto algo te quedaba. Obviamente, exceptuando el del otro que era el que decía, que yo le decía al profe que era N, pero N no era, eso era la otra cosa. constante. Sí, entonces, ahí después de eso usted tenía que hallar y para el volumen final de la cantidad de nitrógeno, porque decía que el volumen final que determinaba la temperatura final, ¿cierto? Sí. Entonces, para el volumen final de la cantidad de nitrógeno, era presión 1 por el volumen 1 elevado a K, que K decíamos que era tanto, por la presión 2 por el volumen 2. Y listo, desarrollaba todo eso y ya, y le daba el volumen 2. Y Pues la temperatura final era temperatura igual a presión 2 por volumen 2 sobre M por R y listo. Y ahí, Pues y finalmente si hallaba el trabajo de ¿qué? De frontera, que es W igual a presión 2 por volumen 2 menos presión 2 por menos 1, dividido 1 menos K. ¿Qué menos K? Es la constante. no, esa ahorita sí. ¿La hizo así? Pues mujer, aquí yo lo que pasa es que yo hice una chorrera, como el profesor me explicó así con una chorrera. Pues a usted cuánto le dio el resultado del volumen 2. A mí me dio 0,0991 metros al cubo. Sí. Y la temperatura 2 a mí me dio 398. ¿Sí? 394.791 Kelvin. A mí me dio 398. No. Usted pasó. Yo puse así, los 80 kilopascales por 0.9 por el volumen 2. Todo eso sobre la masa del nitrógeno. Sí, 0.067. Y lo de la tabla que era 0. Por la masa. 68. Por la masa. No, usted tenía que haber puesto 80 por 0.09913, que ese era el volumen 2, dividido 0.06766 kilogramos, que esa es la masa y la constante de los gases. Y así te daba la temperatura. Eso multiplicado, eso te da la temperatura. A mí me dio 398, debe ser por ahí constante en decimales que me quedaron mal. No, porque es mucho, China, porque ¿cuánto le dio? ¿Cómo le puso usted la constante de los gases? 0.2968. ¿Y la masa cuánto te dio? 0.067 kilogramos. Ah, pronto fue 0.6766 kilogramos. Ah, pronto fue por eso, tú lo tienes más largo, ¿no? ¿Y cuánto te dio el trabajo de frontera? Eso. Ay, mariachis, eso no lo operé. Puse todo, mas no lo operé. Sí, que era. Yo puse los 80 kilopascales
más lo Ujú. que me dio del volumen 2, Sí, menos los sí, 130 kilopascales por sí, 0.7 y dividido en sí. 1 menos 1,395. Sí, así es, da 2.96 Joule. Eso, y yo no lo operé, sino de eso ahí ya de lo mamá que estaba eso. ¿Y el 410 cuánto te dio? 410 me dio 165,9 kilojoules. Sí, sí, eso era todo. Ajá. ¿Y el 411? 411, ese sí no sé si me quedó bien. Pues es que solo pude hallar ¿Y el 48 cómo lo hizo? 4,8. Pues tocaba hallar la presión 1, no, mentiras. Ahí sí tocaba con la tabla. No, ahí tocaba hallar el volumen del cilindro y la temperatura final. Sí, ¿Y ya? A mí la temperatura final me dio 151,8 Celsius sí, y el volumen del cilindro me dio 3,679 kilojoules. 36.79 Joule. Sí, lo Ah, mismo. me comí pronto el punto, ya lo puse. 36 puntos. Ahí está bien, así era todo. Yo no digo que Lo que sea pasa es que yo hice el procedimiento menos largo que usted. Es exacto. decir, las ecuaciones, o sea, para uno no volverse loco ahí, lo que uno debe entender ahí es que cuando habla del proceso politrópico, La tabla. sí, no, de acuerdo a eso, pues simplemente usted saca la constante del gas y pasa lo que te hayan dado en grados centígrados a kelvins y recordar que K es el exponente, K es el exponente, representa el calor específico del nitrógeno a 180, o sea, tiene que revisar cuánto es el calor específico de cada, dependiendo del gas que te den, y eso lo eleva con el volumen 1 y el volumen 2 al momento de operarlo y listo. Y después lo mete a raíz cuadrada, es más fácil cancelar y así le da rápido. No, yo sí hice una chorrera, cada ejercicio casi fue media hoja. Y sin decirle mentiras, me gasté 3 hojas de mi cuaderno grande haciendo 5 ejercicios. Bueno, envíeme ese, yo le envío los que hice a mano, Listo. pero envíemelo Sí, al sí. correo. El otro no estoy muy segura, pues no lo entendí ya muy bien. La verdad ya tenía pereza, A mí me faltó la última parte. ya eran las 4:50 y me tocaba ir a Yo comprar también. comida, me No, yo tocaba también. y yo no, por uno no se va a poner bravo. No, yo dije, yo termino el 1 mientras estamos ahí en la clase o mientras pasamos estática y listo, suerte. Y me quedó faltando del 1, pero eso también le envío a Sandy y dice, listo, el 411, que esto de pronto nos sale en otro ejercicio. Listo, y James, ¿a ti cómo te fue? ¿A ti cómo te fue con esos ejercicios? El último me faltó la mitad del último, igual que ustedes. No, ya eran las 4 y yo no me voy a bañar, voy a comprar y a la de Dios. Yo llegué a la clase Yo 3 minutos después por eso. Y para nada, no los recogió, nos hizo matar Sí. cabeza para nada. Bueno, para nada no, aprendimos que es lo importante. pero es que este nuevo tema que vimos de termo, ese sí a ese sí casi no lo entendí muy bien. Yo, eso lo entiendo, eso medio lo entiende uno haciendo y haciendo y haciendo, hermana, pero pues, ahí como lo más mamón es mirarles a puchas tablas. Sí, ahí es donde yo no sé casi Porque uno tiene que saber si es saturado, si es vapor saturado o es vapor, ¿cómo se llama el otro después del saturado? Sobrecalentado. Y así mismo tiene que mirar la tabla. Sí. No, eso es un mierdero, China. Pero bueno, ahí vamos.
Ya Sí. quedan 5 semanas y acabamos este semestre. Ay, hermano. 5 semanas, Sí, señora, ya las pero si apenas estamos en el segundo corte. Pero acuérdate que salimos en junio, a mitad de junio, al 15, 13 de junio ya vamos saliendo. Uy, mano, ojalá que esta cuarentena dure hasta diciembre, hermana, porque yo no quiero esta materia. No, esta pues materia presencial no aguanta, mana. yo tampoco. No nos falta. ¿Te imaginas haciendo un ejercicio de estos presencial? No, mamita, perdemos hasta el año. Uy, no, al menos uno acá puede ver rapidito por internet y eso. Y se va guiando por otros ejercicios. Exacto, uno habla por WhatsApp y eso, pero Ya que no puede hacer nada, mana. No. imagínese uno ahí al frente de ese profesor. No. Ja, le da un yello. Ay, no, muchachos. ¿Cómo les ha ido? ¿No están aburridos en la casa? Pues mire que en medio de todo a mí me ha servido China porque es que esos 2 horas de desplazamiento, 2 horas de desplazamiento, y otras casi 2 horas de venida. En cambio uno como que se ahorra y le quedan por lo menos más tiempo al menos de hacer copia. Está bien. No, a mí también como que me gustó por también lo del transporte porque yo echaba casi 1 hora, entonces esa hora la dedico es para hacer los ejercicios y ya uno, como me pareció como más relajado incluso. Uy, sí, porque uno sale corriendo, estresado, se quedó el bus del alimentador, uno estresado que va a llegar tarde a la clase. Cuando llegó a la clase, que ya empezó, que ya de malas, usted llega más perdido que la mamá del chavo, ¿no? Exacto, sí. Y como que en la clase el profesor es como más envidioso, ¿no? Aquí es como más, Ah, pues claro, ¿no es que está grabando la clase? sí, eso. Hola, esta clase está grabando, chao. No es que la clase está grabando, pero de todas maneras el profe es buena gente. Sí, obvio. La cagamos. Eso es todo. No, pero a mí sí me parece mejor así, China, porque fuera de chiste, uno de aquí hasta allá, 2 horas de aquí por lo menos uno tiene tiempo para estudiar, China. Exacto, sí, uno tiene, a mí me ha parecido y he tenido tiempo he entendido mucho mejor que estando ahí. Sí, porque lo que yo le digo, uno llega tarde, mana, y no se quedó el tema y que se jodió. Exacto, y con hambre, ay no. No, sí, me gusta mejor así. Y además que no le queda más tiempo para estudiar. Exacto, a mí yo sí he tenido, pues, veo Pero las novelas en el día y después de mediodía solo trabajos y más que todo solo termo y estática. eso, a mí mi tiempo se me va en estática y en termodinámica y listo. Pero bueno, pero así aprendemos más, China. Con estos ejercicios uno como que va entendiendo más, China. No, sí, toca meterle la ficha porque yo no quiero perder y repetir esto, imagínate. No, yo tampoco, era lo que yo me tiré el primer corte de estática, pero eso sí fue porque sinceramente no me acababa casi tiempo de estudiar. Y segundo, para mí siempre ha sido pesado estática. No, imagínate a mí, yo también que soy siempre lentita con los números y a veces el profesor pone muchos ejercicios seguidos así en la clase y yo como que, ay, profe. Sí, China. Ya estaba, mire ejercicio y mire y hágale y pida. Me ha tocado pedir tutorías, pero ahí voy, Chinita, ahí voy. Bueno, mami, tanto ahorita le envío los ejercicios que yo hice para que los compares y veas la fórmula y tú me envías los tuyos para ver. ¿Listo? ¿Listo, pelada? Yuri. Mañana en cálculo. ¿Cómo? Nos vemos mañana en cálculo, no sé, acuérdense de investigar que ustedes son vectores unitarios. Ah, no, yo ya investigué eso. Sí, es lo que hemos visto. Es lo que hemos visto en estática. Sí. Básicamente sí. Ese punto,
Ese punto es fácil porque para buscar un vector se tiene que buscar cuáles son cuánto es la... ¿qué? Para hallar un vector es la fuerza por el... O sea, cuáles son las coordenadas. Luego de esas coordenadas, coge y... Pero ya le digo. Una pregunta, luego para hallar el vector unitario no va de acuerdo al producto punto, o sea, se hace todo el desglose del producto punto y el resultado del producto punto, digamos, se hace con otras y de ahí sale el vector unitario, ¿no? O sea, si estamos hablando solo de sacar el vector unitario, se hace a partir de un vector que tiene sentido, inclinación y la magnitud pues tiene que ser igual a 1. Por ejemplo, No, si a ti pero yo digo para ya operarlo, en la operación, digamos, producto punto es eso de I, J y K. Para hallar lo que ustedes tienen, toca operar ese I, J, K, que eso es lo de producto punto, ¿cierto? Sí, pero es después de esto. Yo creo que es después de hallar el vector unitario, entonces se hace el producto punto. Ah, eso quería saber, ¿es después o antes? Sí, porque usted, digamos, a lo que usted se refiere cuando dice que, por ejemplo, si a ti te dan unas coordenadas, por ejemplo, menos 3,5, o sea, 3 en X y menos 5 en Y, lo que hace eso es ponerlo en la raíz cuadrada y elevarlo al cuadrado. Listo. A ese resultado coge otra vez cada una de las coordenadas, por ejemplo, le da menos 3 dividido entre menos 3, dividido la raíz nuevamente, o sea, menos 3 dividido el resultado que le dio la magnitud, ¿no? Y luego 5 dividido en lo que le dio. Entonces, ahí le da dos resultados, uno en X y otro en Y. X es J y Y es... X es I y Y es J. Y ya. Y ahí sí sigue lo del producto punto. Ya primero es el vector unitario y de eso se saca el producto punto después. Pensé que era al contrario. Pues eso es lo que yo entiendo. O sea, para mí, yo digo que si yo tengo las coordenadas en I, tengo las coordenadas en J, o tengo el vector unitario, ya al tener el vector unitario de ese vector, pues ya puedo empezar a hacerlo del producto punto. Sí, pero hay que esperar mañana porque como a uno nos pusieron a investigar este tema al otro a los otros, me imagino que el profesor nos dirá ese día. Sí, me imagino que es por ahí hacer ejercicios con eso. Sí. Bueno, muchachos. Bueno, mami, entonces yo la dejo. Envíeme eso ya para que no se le olvide. Ya se lo envié, porque ya se va a poner el computador, entonces te debe enviar los míos a tu WhatsApp, ¿bueno? O al correo, porque es que no tengo WhatsApp. Ay, hueva, pero yo los tengo en el celular. Bueno, entonces miren y yo mañana veo a ver cuando me den el celular cómo los veo. Listo, hágale pues. ¿Listo? Bueno, chao, mami. Chao, James, que descanse. Chao, niñas. Chao, James. Que descansen. Bueno, chao, nos vemos, chao. Porque yo, la verdad, esto de estática sí no estoy entendiendo nada. Ahí estoy perdiendo el cabello de puto estrés. Vaya a hacer tutorías con Borges, James. Ayer solo Irene y yo. Sí, el profesor. Ay, ¿verdad que tú tienes el enlace de eso, cierto? No se lo envié. Sí, yo lo tengo guardado y de todo. ¿Cuándo es que son las tutorías con él? Los lunes, martes, miércoles, jueves de 8 a 10 y los sábados de 8 a 10 de la mañana. Pero los sábados sí tengo que mandarte un correo para decirle que uno quiere el sábado, porque yo me conecté el sábado antepasado, antes de Semana Santa, para los ejercicios que dejo y no está conectado, entonces me dijo que tocaba era enviar un correo el viernes. No, yo sí no puedo porque yo tengo clases. Miércoles de 8 a 10. Sí. Ahí con eso quedamos. Sí, el miércoles de 8 a 10. Me queda a mí porque los jueves tenemos clase, entonces yuca. Sí, solo nos sirve miércoles y por ahí el sábado, a mí. Sí, y el profe es súper chévere, él le explica uno paso por paso, le he preguntado otra vez, él se devuelve,
Y si él no tiene nada, no, mire, esto se saca de aquí, sale de aquí, porque esto y esto, él es súper Duramos chévere. como hora y media nada más con 2 ejercicios, ¿no? Sí, casi no lo suelta. Y yo esperando, hay que terminar, ahí esperando. Pero bueno, sí sirvió que me hubiera metido ahí de chismosa. Sí. Bueno, muchachos, ahora sí. Chao, mamita. Chao, James. Chao. Chao. Dale pues, chao. Chao.